Listo. Buenas noches, mis estimados alumnos y amigos. Bienvenidos a la clase, la primera. Este es el abrebocas de todo este tema tan interesante. Ya están compartiendo ahí pantalla eh, sobre el derecho procesal policivo. No obstante, de todas maneras, hay que empezar a hablar de muchas cosas antes de llegar al proceso. Tenemos que analizar muchos aspectos desde diferentes ópticas. Obviamente, ya ustedes vieron el documento, ¿cierto? Tienen el documento que se les envió. No, yo no. ¿A dónde lo envió? Yo no lo he visto. Al grupo. En el grupo se les envió un documento. No lo he visto. Sí, ese está ahí. Y yo miro. Al grupo se Que les envió. cambié de teléfono precisamente hoy y no tengo ninguno. Ok. Aquí hay un PDF. Sí. Ya voy a abrirlo porque no lo había abierto. ¿Siguen viendo pantalla, no? Sí, señor. ¿Qué están viendo? La portada de la ley 18. Ok. Y aquí están viendo el documento. Pero es que, ¿por qué tengo yo? Sí, se ve, doctor. Sí, Ok, derecho listo. procesal policial. Ok, listo. Bien. Vamos entonces a entrarnos al tema. Este seminario lo denominamos con una perspectiva de la acción o de la actuación policiva a la luz del Código de Seguridad y Convivencia como una nueva estructura del derecho. Tenemos que entender que a partir de la ley 1801 todo cambió y tenemos que cambiar el pensamiento en toda la actuación policiva. Aún hay algunos inspectores de policía que todavía preguntan en los grupos que la caución, que las personas están preguntando que la caución, que la orden de alejamiento. O sea, se ve muchos casos cerrados todavía en las inspecciones de policía. Lo ideal fuera, de todas maneras, es que las inspecciones pudieran funcionar así como funciona caso cerrado y que las cosas se resolvieran así rapidito y que la gente obedeciera. Pero eso es en otras latitudes. En este país no necesariamente aún estamos muy apegados a la ley, aunque la constitucionalidad del derecho ha generado mucha apertura en el pensamiento y en el ideario nuestro, pero igual todavía estamos muy ajustados a los lineamientos normativos. En este seminario vamos a ver 7 temas. 7 temas. Hoy trataremos de avanzar en el primer tema, que es una introducción al derecho procesal policivo. Trataremos de avanzar en eso. Trataremos de avanzar porque hay mucha tela para cortar. Mucha, pero mucha tela para cortar. Vamos a seguir. Ok. Vamos a hacer una breve introducción. Y para ello tenemos que entonces entender muchos asuntos dentro del cambio de la estructura del código. Y lo primero que tenemos que entender es esa transición jurídica que hay aún a 30 años de la Constitución. Todavía estamos en una transición. O sea, es loco pensarlo, pero es así. Todavía estamos en una Constitución que a veces es muy manoseada, una Constitución que todavía se sigue reglamentando a través de leyes estatutarias, a través de leyes generales. El creador de la ley, el legislativo, todavía no ha entendido la dimensión constitucional y por eso vemos una corte robusta, una corte que todavía a 30 años está haciendo unas tutelas
hablando de unas cosas que ya deberíamos de haberlas tratado, eh, unas sentencias de unificación, unas sentencias de constitucionalidad frente a temas que ya deberíamos de haber rebasado. Pero eso es de lógica, obviamente, porque es que todavía tenemos en nuestro interior, eh, pues los que están legislando, la mayoría son cincuentones para arriba, entonces todavía están pensando con constitución antigua, constitución de 1886, donde hablamos de un Estado de Derecho con un completo apego a la ley, unas concepciones demasiadamente conservadoras, ¿sí? Obviamente se planteaba el tema de los derechos humanos, pero según la visión del Estado, no la visión de la Constitución. Y obviamente, pues estamos hablando de un estado de posguerra. Recordemos que la Constitución de 1886 nace en unas condiciones en las cuales nuestro estado apenas estaba gestando, se estaba formando, eh, había muchas guerras intestinas, estaba todavía la lucha de la hegemonía de los partidos, hoy en día llamarlos así, partidos tradicionales, los liberales y los conservadores, y que a todas esas, pues, desde el punto de vista histórico, podríamos decir que la gesta conservadora obviamente gana esa lucha y a través de la Constitución. No obstante, viene la Guerra de los Mil Días, genera una transformación también político-administrativa con la división eh, o la exclusión de Panamá de parte de Colombia, y con ello se genera una evolución de tipo económico. Al interior se crean las vías, se pretenden hacer carreteras, ferrocarriles y demás. También nos golpea las guerras internacionales. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y para el derecho de policía no es ajeno a aquellos aspectos, asuntos, por cuanto que los códigos de policía departamentales tenían esa preeminencia porque habían sido creados como leyes dentro de las jurisdicciones departamentales que para antes eran estados. Y obviamente también tenemos que hablar que se recogen temas con características sancionatorias del régimen penal. El primer esbozo que uno encuentra de derecho de policía a nivel interno lo encontramos después del 20 de julio. Y es porque después del 20 de julio aparece un asunto interesante que hoy en día todavía lo encontramos, ¿sí? Todavía lo encontramos, y es la Junta de Policía. En ese tiempo se llamó la Junta de Policía, pero que hoy en día, cuando ocurre algo traumático en el municipio, muchachos, ¿qué pasa? ¿A quién convocan? ¿Qué se convoca? Recuerden, ustedes, a ver, ¿qué es lo primero que se convoca cuando hay un despelote en el municipio o en la ciudad? Al comité, no es un comité, ni es el consejo. Al Consejo de Seguridad. Y Exacto. ahora se llama el Consejo Unificado de alguna cosa donde van todos. Exacto, los consejos de seguridad. Oiga, esa vaina se dio después del 20 de julio.
junta de policía. Obviamente el concepto de policía que atendía en su época, o donde estaba Mario Gros y Antonio Nariño, obviamente pensadores que venían de un conocimiento francés, contrario a la perspectiva española, que era de represión. Recordemos, Francia hacia poco había dado eh, eh, todo la gesta de los derechos humanos, Nariño los había traducido y demás. Después del despelote del 20 de julio, nace una junta o se crea una junta de policía. Una junta de policía donde incluso aquellos que estuvieron como revolucionarios forman parte de ella. Y desde luego encabezados por el virrey Espeleta en su momento. Esto son los primeros esbozos de lo que uno podría llamar hoy en día Consejo de Seguridad. Hey, pero en aquel entonces llamaron a los que estaban haciendo el problema. ¿Cómo arreglamos el tema? Venga, pongámonos eh, en contexto, muchachos, y revisemos para no acabar con la ciudad. Para no acabar con la ciudad. Después de eso ocurrieron muchas situaciones y encontramos una norma que puede, para algunos se ha considerado como la primera norma de policía, obviamente con su esbozo penal, que es la Ley de Ladrones de 1930. Porque Francisco de Paula Santander advierte que hay delitos de poca monta. Obviamente, después de la gesta libertaria quedaron muchos soldados por ahí al garete. Imagínense todos los soldados que estuvieron en la gesta libertadora, ya en Bogotá, ¿para dónde nos vamos? No, para irnos para el pueblo otra vez, pues cómo le ocurre, si estamos amañados aquí en la ciudad y demás. Y eso generó un crecimiento demográfico de la ciudad muy interesante para la época, pero también generó una problemática social desorbitada en temas de prostitución, en temas de raponeo, de hurtos, de saqueos de las diligencias, de el hurto de las gallinas, del robo de comida, que desde luego, para esa perspectiva, desde el punto de vista del general Santander, en su momento, eh, por decreto legislativo, si no estoy mal, es decreto 003, advierte que la ley se llamó ley de ladrones, pero ley de ladrones de poca monta. Entonces, aquel que robaba en el tiempo los taxis eran las diligencias, entonces los que robaban a la diligencia, el que se robaba la leche, los que se robaban los faroles, porque no había luz eléctrica, entonces habían faroles de petróleo, entonces se llevaban el farol de petróleo y dejaban entonces la calle sin luz, se robaban las gallinas. ¿Mm? Y a eso apuntó la primera acción, por cuanto que se les da unas facultades específicas. En ese tiempo tampoco existía la Policía Nacional, desde luego, para que algunos grupos o un grupo en específico del ejército, la fuerza disponible, se encargara de esos asuntos a través, obviamente, de los prefectos y los alcaldes. O sea que estos casos no iban a juicio, no iban a los juzgados ni a los tribunales. Eran resueltos por el alcalde en su momento. Y así sucesivamente se fue llevando hasta, y después, en el siglo pasado, con el Código de 1936, vuelve otra vez a establecerse un manto allí en el tema de las discusiones eminentemente contravencionales, por cuanto que el Código del 36 establece los delitos y las contravenciones. Obviamente los delitos de mayor entidad y los delitos de menor entidad o de poca monta, los delitos menores, y que desde luego obviamente tenía una concurrencia o una competencia de carácter administrativo. De carácter administrativo. Eso entonces
Ya estamos hablando de la Constitución de 1886. Viene todo ese contexto político, social del 40 en adelante. Y desde luego ya existía la Policía Nacional, a la cual se le han dado unas funciones específicas, obviamente, que en ese entonces tenía funciones específicas de eh, vigilancia, de policía judicial, también tenía de control aduanero y aeroportuario, y también tenía el control de las migraciones, de migración. En el 70, desde luego, se gesta otra visión desde la perspectiva policiva, obviamente basado en unas propuestas ya más doctrinarias, ya desde una órbita eh, más formalizada, desde un estudio más profundo que se había hecho, desde luego, a la función de policía. A la función de policía desde la perspectiva de la función estatal de policía. O sea, se desligó la función, obviamente, administrativa de la función, eh, a la función, perdón, de la función policiva, de la función administrativa, que estaba encarnada de manera exclusiva en los eh, corregidores, oidores o en los alcaldes. Y obviamente con la creación de el decreto ley 1355, se da unas competencias especiales de algunos comportamientos ciudadanos que desde luego no se podrían tipificar como penales, pero que tendrían que tener eh, alguna forma de control, una forma de control. Y ese control obviamente se encuentra a través de el código de policía de la época. No obstante, después del código de policía del 1355 se generan otras normas de tipo administrativa de control, el control de precios y medidas, el control de los hoteles, ¿sí? Y demás, que obviamente fue recogiendo la jurisprudencia como normas de policía. Normas de policía por cuanto que lo que se buscaba era la preservación de el orden público, la preservación del statu quo de las cosas desde la perspectiva del Estado. Y ello entonces encuentra uno que hay normas de policía en la ley 200 de 1971, si no estoy mal, que la ley agraria, y encuentra otras series de normas de carácter policivo en los lanzamientos por ocupación de hecho y demás, que empiezan a reglamentar algunos aspectos muy interesantes, obviamente para la época, por cuanto que ya se empezaban con la explosión demográfica que se tenía, se empezaban a generar situaciones comportamentales que ya eran más visibles. Recordemos que Colombia, pues siendo todavía un país muy rural, eh, la gran mayoría o la concentración más grande de población se encuentra ya en las ciudades y en los municipios. Y eso entonces, entre más cantidad de gente en los municipios, hace más visible las situaciones comportamentales que generan focos de inconvivencia, focos de convivencia. Entre más unidos estemos, hay más posibilidades de que se generen situaciones de inconvivencia. Por eso no es lo mismo los asuntos que pasan por allá en las inspecciones de policía en los corregimientos o en los municipios pequeños que lo que pasa en las grandes ciudades. No son las mismas situaciones. Uno podría llegar a mirar y encasillar en los mismos comportamientos contrarios a la convivencia, pero las circunstancias de tiempo, modo y lugar no son las mismas. No son las mismas. Y eso no es de ahorita. Eso es desde hace mucho tiempo. Viene entonces la carta del 91, ¿no?
y hace una transformación impresionante en la visión de Estado. Cambiamos de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho. Y se establece que es la Constitución la norma de normas. Antes, la Constitución era otra norma más. Y podría uno pensarse antes del 91 que el Código Civil era la norma de normas, no la Constitución, el Código Civil. Todo había que sujetarse al Código Civil, lo que no estuviera en el Código Civil no existía prácticamente. Y usted revisa la jurisprudencia, además que no existía Corte Constitucional. Recordemos que la Corte antes del 91 no existía y que quien hacía veces de sala constitucional para efectos de verificación de las normas o de las leyes era la Corte Suprema de Justicia, sala plena. Y obviamente, si revisamos el Código Nacional de Policía del 70, fue un decreto ley. Obviamente, la Corte en su momento revisó algunos aspectos muy interesantes que por allá en una sentencia del 72 de un homólogo de este servidor, el doctor Carlos Medellín, advierte unos temas muy interesantes frente a lo que es el derecho de policía. Y eso obviamente genera un abrebocas para la realización de otros aspectos que se consolidaron en la Constitución Política del 91. Por favor, desactivemos micrófonos. Ok, gracias. Bien. Entonces, la Constitución del 91 rompe con todas las concepciones del comportamiento social. Genera, obviamente, como ya no hay una concepción tan conservadora, genera una apertura de las libertades. Desde luego, eso generó un choque frente a la normatividad anterior. Recordemos que del Código Nacional de Policía, de los 200 y pico de artículos, como 160 habían sido declarados inexequibles. Y ello obviamente por cuanto que la visión de la creación del Código de Policía del 70 era apego a los convencionalismos sociales de la época y desde luego a una visión muy ortodoxa que lógicamente estaba muy subyugada también a nuestra religión. Temas que hoy en día, desde luego, riñen con la visión de la Constitución del 91 y desde luego a nosotros quizás nos riñe los comportamientos de hoy o las actuaciones de hoy, pero que a la luz de la Constitución en realidad son necesarias para que pueda desarrollarse toda, eh, toda esa visión de Estado social y además para que se dé el redireccionamiento jurídico a través de lo que se ha denominado constitucionalización del derecho. En el documento podemos encontrar algunos aspectos, obviamente lo que trae la Constitución del 91, desde el preámbulo. Entonces, obviamente que el preámbulo establece como como un derrotero el buscar que los habitantes convivan en paz. Y desde allí entonces podemos hablar que se genera una nueva naturaleza en el derecho de policía.
Y es una nueva naturaleza porque lo que se plantea también en el Código de Policía es una transformación cultural. O sea, el Código de Policía no se puede mirar como una norma de carácter sancionatorio, castigadora, perseguidora, sino como una herramienta de transformación cultural, de una cultura del orden público a una cultura de la convivencia ciudadana. Tópico bastante interesante. Obviamente, las crisis que nosotros hemos tenido, las crisis que todavía se vivencian, ¿cierto? Los conflictos entre los grupos sociales y todas las situaciones que hoy en día permean nuestra sociedad y que desde luego, desde el punto de vista sociológico, algunos autores han advertido que ese apenas el despertar, o sea, en este momento, los muchachos que están saliendo de las universidades con la nueva visión constitucional están entendiendo la dimensión de lo que se les está entregando y es por eso el esbozo de lo que tenemos hoy en nuestras calles. No queriendo decir pues que con eso se vaya a aplaudir el hecho de los desmanes que hay y demás. Pero desde la sociología se ha planteado que eso es una parte del proceso de la constitucionalización del derecho, porque no solamente la constitucionalización del derecho, sino la constitucionalización de la sociedad misma. Todos estamos buscando el amparo de la Constitución y todo lo hacemos, todo lo que hacemos, lo direccionamos en una, ¿cómo le digo? Como escampándonos detrás de la Constitución. O sea, ya nadie busca lo que está en la ley. Si usted revisa casi todo, incluso el litigante busca más la jurisprudencia que la ley, por el direccionamiento mismo que la constitucionalización del derecho ha generado. Y eso desde luego pues también ha llegado al derecho de policía. Se ha dado un redireccionamiento jurídico impresionante. O sea, empezando, el tema que vamos a ver en estos días también, tranquilo que son 3 semanas que vamos a estar aquí. Empezando porque ya no hablamos de orden público, sino de convivencia ciudadana, y eso es un tema trascendental. O sea, los solos vocablos generan un impacto per se, o deben generar un impacto per se en todos los ciudadanos para el desarrollo mismo como persona, el desarrollo mismo como sociedad. Obviamente, si miramos el Código Nacional de Seguridad y Convivencia como ley, desarrolla ese fin de la Constitución, desarrolla el preámbulo constitucional y desarrolla también ese contenido del artículo segundo constitucional que para algunos, como en mi caso personal, considero que es eh, la base fundamental del derecho de policía. Ese inciso segundo de la Constitución nos establece que todas las entidades del Estado están ¿para qué? Para proteger vida, honra y bienes. Y, obviamente, para establecer o direccionar los derechos ciudadanos. Palabras más, palabras menos, lo que genera allí es la función de policía desde la perspectiva eminentemente constitucional. Advirtiendo además, uno puede advertir además que esto no es solamente del Estado. Desde luego es de toda la comunidad en general, razón por la cual uno podría mirar y entender
Por ejemplo, como el artículo segundo del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, si alguien de pronto lo tiene por ahí a la mano, en los primeros 2, 3 numerales, direcciona a la administración para que sea con el ciudadano o le dé a conocer al ciudadano frente a la convivencia ciudadana. O sea, es que el ciudadano por sí solo no va a aprender a convivir. Créanme. Los que somos casados sabemos que a veces nos tienen que jalar las orejas, ¿sí o no? Y si no, la mamá o el papá nos jala las orejas. Eso hace el Estado. Y uno empieza entonces a comprender desde el punto de vista sociológico también que el Estado se sigue comportando como un papa desde una perspectiva obviamente más social, pero permitiendo que ese hijo explore por sí mismo sus capacidades, explore sus derechos, explore sus responsabilidades. Y eso, obviamente, lo encuentra uno en el catálogo de derechos que usted encuentra en la Constitución y en los deberes que son muy poquitos, que se encuentran a más un solo artículo. Desde luego, porque los deberes que uno considera los que son la restricción del ciudadano están en contravía en muchos sentidos con los derechos mismos. Entonces, eso, la ley lo trata de desarrollar, la ley 1801 lo trata de desarrollar, obviamente desde el contexto normativo, pero es la jurisprudencia de la Corte la que va ajustando esos preceptos normativos, no solamente a la Constitución, sino también a la sociología constitucional. Y obviamente a los aspectos sociales eminentemente materiales. Una cosa es lo que usted, y a usted, inspector de policía, le pasa. Una cosa es lo que usted ve y le llegan las historias ahí a la oficina, y otra cosa la que se puede generar a través del proceso mismo. ¿Cierto? No sé si les ha pasado, ¿cierto? Como la señora ya que llega llorando porque el marido se le fue con la otra, y entonces que ya qué va a hacer, que si lo ve entonces lo casca él, la casca ella, temas que uno diría, y entonces eso qué, pero a eso van a la inspección de policía, porque es que la autoridad administrativa, el, el, el inspector de policía se vuelve ese puente instrumental entre todas las actuaciones del ser humano con la instrumentalidad jurídica, y que desde luego muchos piensan, obviamente, que es a través de la instrumentación jurídica que se puede dar solución a toda clase de problemas. Desde luego, no todo se puede tipificar y por lo tanto no puede llegar a ser comportamiento contrario a la convivencia. No obstante, muchachos, uno puede entender que hay muchos comportamientos que, si bien es cierto, no son contrarios a la convivencia, sí son hechos que pueden alterar el orden ciudadano. Y entonces allí la Corte, por ejemplo, ha ido alineando los aspectos, ha ido analizando algunas situaciones, y en sentencias como la C 391 del 2017, la C 600 del 2019, por ejemplo, ha empezado a hablar de las órdenes de policía. Venga, venga, se pueden dar órdenes de policía, sí, sí, pero las órdenes de policía hay que darlas a través de procesos. La herramienta son los procesos, o sea, una herramienta de carácter eminentemente jurídico para resolver situaciones eminentemente sociales, que pueden no estar tipificadas en la norma como un comportamiento contra la convivencia o que no afectan la convivencia per se, pero que, dado al hecho mismo, generan inconvivencia. Y entonces, obviamente,
todos estos lineamientos que nos da, empieza a dar la Corte y las directrices, busca asegurar el cumplimiento de la Constitución, del establecimiento y del cumplimiento del ejercicio de derechos y de obligaciones. Y encontramos también entonces en este documento que cuando hablamos del derecho de policía, obviamente el derecho de policía está encaminado en la actualidad a la prevención. Y obviamente la prevención no solamente de comportamientos contra la convivencia, sino que es que a través de la prevención de los comportamientos contra la convivencia se puede llegar a la prevención de delitos. Porque es que en esos asuntos pequeñitos, ese problema de allá de la esposa que está despechada porque la dejaron, o él que está despechado porque lo dejaron, se puede configurar un conflicto mayor. Se puede generar una situación que afecta en realidad la convivencia, no solamente eso, sino la convivencia social. Lo que busca el Estado entonces es que se generen las condiciones mínimas para que, obviamente, se mantenga la convivencia general. No obstante, la convivencia particular, aquellos extraños casos que llegan a las oficinas de los inspectores de policía, no se pueden quedar sin análisis, no se pueden quedar sin una visión, no se pueden quedar sin un resolver. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Nadie me interrumpió, nadie me ha preguntado, nadie me ha levantado la mano. Cuéntenme, ¿cómo es? ¿Alguna intervención? Una... No, no, muy claro todo y muy bueno ese enfoque constitucional, definitivamente así hay que mirarlo, porque es que nosotros seguimos pegaditos por allá en cosas que no se compadecen con el verdadero derecho de policía, que va mucho más allá de lo que nosotros tenemos en la norma. Había un muchacho que la otra vez decía, es que el derecho de policía es como el derecho de las cosas sin importancia. Va uno a ver y realidad. O sea, sin importancia de pronto para otras latitudes, para un despacho judicial, pero que tiene importancia e incidencia en el dolor de la persona, en el que le duele, en el que siente la afectación, ¿cierto? ¿A qué? Y entonces uno puede pensar en aquel que llega advirtiendo a la oficina. Inspector, dígale a Julanito, yo no sé, cite a Julanito de tal para que no me vuelva a gritar loca en la calle. Todo el mundo en el pueblo sabe que yo soy loca. Yo soy una loca, pero no me gusta que me griten loca en la calle. La próxima vez que me diga loca, me va a encontrar. Eso no tiene importancia, no tiene relevancia en, en, en términos generales. No podría decir, no, eso no pasa nada. Oiga, ¿y si pasa? Y si entonces ya hubo una advertencia, ya el inspector, a una autoridad como el inspector de policía, ya le dijeron, oiga, es que ya me cansé, es que eso en la calle no afecta a nadie, quizás se burlan, mmm, eh, quizás detrás de bambalinas
por allá detrás del quicio de la puerta le gritan cosas para hacer enojar, o quizás el tono de voz no es el que le guste y se siente agredido. Pero para el efecto de la prevención, sí es importante. Y es tan importante porque, desde luego, con la misma advertencia que plantea el ciudadano, está dejando entrever que está al borde de cometer una acción que puede ya convertirse en una situación que no solamente va a afectar la vida de alguien más, sino que su vida, y puede generar una situación de orden ciudadano, de desorden social. Entonces sí tiene importancia, sí es relevante, sí es relevante. Y de hecho, cuando uno encuentra situaciones, al menos pues yo lo digo cuando yo era policía, que uno a veces no le paraba bolas y después resultaba la riña. O quizás uno no le prestaba la mayor importancia o no lo veía tan necesario atenderlo ya, porque uno encontraba que eran otras cosas más importantes, ¿cierto? Hacer la requisa, ir a patrullar por otro lado, pero llamar a la estación, que no, que mire, que llegó borracho, que no sé qué, que esto y que lo otro, ¿sí? Y cuando ya llaman a la patrulla a, a hacer la actuación, ya le toca la actuación judicial, porque la acción policial ya no se logra contener, ya no logra contener. Entonces, desde una perspectiva muy social, el derecho de policía tiene una importancia trascendentalista. Es, mejor dicho, mis señores inspectores de policía, ustedes son los más importantes del municipio. Lastimosamente, no se ve así. Lastimosamente, las demás autoridades le restan importancia a su función. Pero qué importante es su función. Doctora Paulina. Sí, doctor, es que, o sea, usted ha hecho un recuento histórico de lo que ha sido o sea, de cómo se ha venido desarrollando las conductas sociales hasta el día de hoy que llegamos pues al derecho de policía para entrarnos en la importancia que está tomando el derecho de policía, y usted lo tiene muy bien concebido que esto debe ser en el futuro una especialización o un magíster dentro de la carrera de derecho, dentro del derecho general. ¿Por qué razón? Usted lo venía diciendo. Entonces venimos desde la época de Bolívar hasta cuando llegamos al código del 36 y del 80, que hablamos de las contravenciones. Y es allí, en ese momento en que nosotros dividíamos entre contravenciones y delitos, donde tomó relevancia el papel del comisario permanente. Acuérdese que existía un funcionario que trabajaba 24 horas, el que recibía denuncias, el que hacía los levantamientos. No existía la especialidad de la policía judicial, mucho menos CTI, ni nada de estas cosas que tenemos hoy en día. Pero el comisario de policía o el comisario permanente era una autoridad que también estaba relegada. Se acabó esa figura y quedan los inspectores de policía, que también siguieron jugando con ese papel de los delitos menores. Acuérdense que a uno le enseñaban que existen los delitos y los delitos menores u contravenciones, que decía uno. Pero hoy en día ya se ha venido desarrollando es el tema de la convivencia y de las relaciones
entre la sociedad y de la sociedad con todo. Imagínense que hace 20 años, no mucho, o hace 15 años, la gente cogía patadas a los perros, a los gatos, en fin, lo de los circos y todos los, y nadie hablaba de los derechos de los animales. Los animales no tenían derechos. Hoy estamos hablando de los seres sintientes, y hasta la palabra suena sofisticada. Los seres sintientes, y ya hay legislación para los sintientes. Pero todo eso ha venido con el desarrollo de la humanidad. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, que tiene un derecho casuístico y mucho más desarrollado que el que copiaron aquí. Entonces, ¿qué pasa? Allá, si alguien tropieza a alguien en la calle, el common law. Sí, pero si alguien tropieza a alguien, yo paso y usted me tropieza, me toca el hombro o me da un codazo, en fin. Eso es ya digamos, como una contravención. Y si usted no quiere que lo lleven a una corte, pues usted le dice, I'm sorry. Y con eso ya, entonces, disculpa, pero la gente se siente bien. Entonces, allá, por eso ahí se dice, con un I'm sorry, aquí todo se soluciona. Pero se soluciona frente al policía. No hay que ir a la corte, no hay que ir a donde ningún magistrado, pues donde ningún juez, digamos, ya de pequeñas causas, como diríamos aquí. Pero todo eso se ha venido desarrollando, y lo que usted dice ahorita, doctor, es muy cierto. La importancia que se deben dar y que se tienen que dar los inspectores de policía frente a las demás autoridades. Y estaba yo recordando, estábamos ya en vacaciones, no recuerdo si el doctor recuerda, el caso que tuve yo del policía frente al señor que pedí SOS, porque yo quería lucirme quería lucirme en mi audiencia preliminar, y no fue posible. El fiscal judicializó al señor con violencia contra servidor público cuando el policía le pega, el policía que no estaba haciendo haciendo el procedimiento, digamos, casi que masacra a ese señor. ¿Cómo sería que le dieron 15 días porque le pegó en el ojo? Bueno, y yo decía, este es un problema de convivencia, de un señor que está reclamando un derecho que se supone él lo tenía, y el que no estaba en el procedimiento lo coge y lo agrede, pues bueno, se armó el problema, y yo quería creer que eso no se debía de judicializar, pero el señor juez empecinó que sí, y el fiscal también, y pues ahí tenemos un proceso de ataque al servidor público. Pero ¿y el ataque de las lesiones personales que le hicieron al ciudadano, en qué queda? Eso toca en juicio porque no se puede hablar de concurrencia de culpas. No, eso no, yo voy a hacer es un principio de oportunidad, doctor. Pero una acción contenciosa administrativa, si el ciudadano presenta una acción en contra de la policía, claro, en lo contencioso se iban a decir concurrencia de culpas. El señor claro, le pegó al policía, el policía le pegó a él. Entonces, sí, pero pues yo no estoy en esa, ¿no? Porque pues mi problema acá es de tipo penal. Más sin embargo, ya sí pero pues unas lesiones, entonces viene el cuento, unas lesiones de 10 días donde el policía ni siquiera quiso llevar al señor a medicina legal. Entonces, al otro día tocó a mí mandar a medicina legal, porque yo necesito que a mi cliente le den una incapacidad para poder compensar ahí sí responsabilidades en un principio de oportunidad, ya que es la estrategia. Pero mire la situación. Bueno, la situación está, y el ejemplo que usted trae. Hay situaciones que devienen del comportamiento social que no necesariamente tendrían que ser conductas, o que no necesariamente son conductas penales. No, ni judicializarlas. Y que se podrían actuar, obviamente, y que están tipificadas en el código de policía. No obstante, hay que mirar los contextos. Ya le tocará ya a usted, pues, allá en el juicio, pero desde el punto de vista sociológico, todavía nosotros, o el Estado, a través de sus funcionarios,
actúa a través del garrote. O sea, Sí. la perspectiva constitucional no es esa, Ujú. pero también nuestra conducta todavía no ha llegado, y por eso es que, vuelvo y repito, si tienen por ahí el artículo segundo para que lo leamos, es una necesidad que las administraciones actúen conforme a ello. Leamos el artículo segundo del Código de Seguridad y Convivencia. Aquí lo tengo, de los objetivos específicos. Sí. Entonces, tenemos que son 6 objetivos del derecho de policía, que dicen, con el fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, los objetivos específicos de este código son los siguientes. Primero, propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público. Ahí hay una primera característica. En áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público. Pero es una función que le toca al Estado de enseñarle al ciudadano qué es lo público. Sí, lo tengo bien. Educar al ciudadano qué es lo que no se da aquí. Es lo primero que tenemos que hacer. El numeral segundo aquí no hay va muy direccionado a eso. Aquí no hay disciplina todavía. Aquí todo esto es una jauría. Leamos el numeral segundo. Bueno, el segundo, promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana. Es donde promover más se debe el hacer respeto, inversión. Educación también. Si miramos el artículo 180 del Código y el decreto 284 advierte que la mayor cantidad de recursos que se consigan a través de las medidas correctivas de multa deben ser destinados a esas acciones pedagógicas. A esas acciones pedagógicas. Y créame que a lo que menos, creo que es a lo menos se invierte. Le damos el numeral tercero. Promover el uso de mecanismos alternativos, imagínense. Y se crearon los jueces de paz que no sirven para nada. Mecanismos alternativos de solución de conflictos. Como comunitarios para la conciliación y la solución pacífica de desacuerdos entre particulares. Y allí también hay un tema que tenemos que analizar. Obviamente, esta es la primera clase, muchachos, ya nos acabó la hora. Y es el tema, obviamente, que las universidades deben hacer un gran esfuerzo. El artículo 234, si por favor lo leemos. Ya, conciliadores y mediadores. Sí. Entonces dice, además de las autoridades de policía, pueden ser conciliadores o mediadores en el sector urbano o rural, los jueces de paz, lo que estamos diciendo, pero no cumplen su función tampoco. Sigamos. Los jueces de paz, las personerías, los centros de conciliación de universidades, las cámaras de comercio del país y todos los centros de conciliación del sector privado, siempre que el servicio sea gratuito. O sea, todos los que se crearon con esta ley que creó ¿cómo se dice? Los conciliadores, pues. Que se la justicia cercana. Sí. Justicia cercana al ciudadano. 497, ¿no? 447. Entonces, mire que falta mucho. Pero educación. Esto es un proceso de largo aliento. Entonces, el Código de Policía o el Código de Seguridad y Convivencia, como se llama hoy, es una transformación desde todo punto de vista. Es una transformación desde el concepto mismo de norma de policía y obviamente lo miramos con un concepto de control ciudadano. Entonces, la base fundante de la convivencia social está en el preámbulo de la Constitución y el artículo 5. Y allí podemos ver entonces el Estado como un Estado controlador y por lo tanto podemos encontrar que allí está la función de policía y de convivencia ciudadana. No obstante, uno hoy en día, con el cambio de nombre, podemos hablar de función de seguridad y convivencia, pero no obstante, desde la perspectiva eminentemente académica y funcional, uno podría pensar que es todo policía. Obviamente desde los conceptos y las acepciones de policía como tal,
que no son solamente, como muchos lo creen, que es el hombre vestido de verde nomás, el uniforme, hoy día azul, sino también toda la concepción de control. Todo lo que es control es policivo. El derecho disciplinario es un derecho policivo. El derecho fiscal y aduanero es un derecho policivo. ¿Mm? Porque es un derecho controlador. Es un derecho que aspira a que el ciudadano se comporte bien. No obstante, el derecho de policía lo que busca es entonces que el ciudadano se comporte bien en sociedad, bien se relacione con los demás, que bien el ciudadano tenga un comportamiento que le permita establecer buenas relaciones, que llegue a un relacionamiento que le permita llegar a lo que habla el preámbulo, convivir en paz. Obviamente eso puede uno pensarlo como una utopía. Para ello falta mucho. Para ello pues es necesaria una transformación cultural que, vuelvo y repito, considero que se puede llegar a dar si se generan las acciones de ese artículo segundo, por ejemplo. Si se llegan a generar esas acciones de manera permanente y categórica, no solamente por la administración, sino por los privados, las cámaras de comercio, las universidades a través de los consejos de los consultorios jurídicos y demás, todo eso podría llegar entonces a proyectar esa transformación en la psiquis de nosotros los colombianos, de los vecinos que llegan acá, para generar ese estado de paz. También tenemos que, obviamente, estas normas no son solamente para nosotros, sino para todos. Entonces, el derecho de policía y convivencia es el conjunto de normas que regulan todos los derechos y libertades públicas. Todos los, y que obviamente están constituidos o están enmarcados en la ley 1801 del 2016. Trataremos mañana de hablar, obviamente, del otro enfoque desde la función pública de policía, para después empezar a hablar del tema de orden público y convivencia ciudadana, y para hablar de la prevención como función pública. Y así ir decantando, ir desarrollando uno a uno los artículos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Bien, muchachos.